¿Qué tal? Hoy vamos a poner bajo el microscopio a tres auténticos protagonistas del drama hospitalario: Klebsiella, Proteus y Enterobacter. Son, digamos, los sospechosos de siempre cuando aparece una infección en un paciente que ya está internado. Y lo más curioso es que viven con nosotros, son parte de nuestra flora. Pero, ¿qué pasa cuando se les da la oportunidad? Se convierten en enemigos de cuidado. Vamos a desentrañar exactamente cómo y por qué. Para entender bien estos bichos, vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, lo básico, su fisiología y estructura. Luego, cómo nos atacan, o sea, su patogenia. Veremos dónde suelen encontrarse en la parte de epidemiología y después el corazón de esta charla, las enfermedades que causan. Para terminar, veremos cómo las identificamos en el laboratorio y, claro, cómo las combatimos. Es básicamente un viaje del laboratorio a la cama del paciente. Muy bien, empecemos por el principio. Para saber cómo enfrentar a un adversario, primero hay que conocerlo a fondo. Entender sus planos, su estructura, es la pieza clave para descifrar cómo es que nos hacen daño. Nuestros tres protagonistas pertenecen a una familia enorme, las Enterobacterias C, y como buena familia comparten rasgos. Todos son bacilos gram negativos, les da igual si hay oxígeno o no, y no andan formando esporas. Metabólicamente, todos le entran a la glucosa. Pero aquí viene un dato de oro, un tip diagnóstico clave. Son oxidasa negativos. Esta prueba, que es súper simple, nos ayuda a distinguirlos de otros gram negativos importantes, como las pseudomonas. Ok, aquí la cosa se pone interesante. A ver, son de la misma familia, ¿no? Pero miren estas diferencias, son cruciales. Empecemos con Klebsiella. Esa cápsula que tiene, prominente y mucoide, no es de adorno. Es lo que le da esa pinta pegajosa, viscosa en la placa de cultivo. Y, más importante, es como un escudo contra el sistema inmune. Luego, la motilidad. Mientras que Proteus y Enterobacter andan por ahí moviéndose, Klebsiella es totalmente inmóvil. Y el último punto, la lactosa. Klebsiella y Enterobacter sí la fermentan, lo que pinta sus colonias de rosa en el agar McConkey. Proteus, en cambio, no. Así que ya desde aquí podemos empezar a diferenciarlos. Ya vimos cómo son, su anatomía, ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo usan todo esto para jugarnos en contra? Vamos a ver su arsenal. Esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Es la esencia del oportunismo. Estas bacterias pueden estar con nosotros tranquilamente, por años. La clave está en sus factores de virulencia, armas que se activan justo cuando nuestras defensas bajan. No son invasores que llegan de la nada, son justamente oportunistas esperando su momento. Y aquí está su caja de herramientas compartida. Todos tienen una endotoxina muy potente. La cápsula, que ya vimos en Klebsiella y Enterobacter, es un escudo increíble contra la fagocitosis. Además, tienen la maña de cambiar su disfraz antigénico para que el sistema inmune no los reconozca. Son buenísimos para robar hierro, que es vital para ellas, usando sideróforos, y lamentablemente, cada vez son mejores para resistir a nuestros antibióticos. El lípido A es el villano principal en la sepsis. No es algo que la bacteria secrete a propósito. Es parte de su estructura, de su pared. El problema viene cuando la bacteria se muere y se rompe, ya sea por nuestras defensas o por un antibiótico. Ahí es cuando se libera este lípido A y ¡pum!, desencadena una respuesta inflamatoria brutal en todo el cuerpo. Esta molécula es la gran culpable del cuadro tan grave que vemos en el shock séptico. Ya entendimos cómo atacan. Ahora, ¿dónde las encontramos? ¿Y quiénes son las personas con mayor riesgo? Este gráfico habla por sí solo. Sí, E. coli es la reina indiscutible de las bacteriemias por enterobacterias. Pero miren quiénes vienen pisándole los talones. Klebsiella y Enterobacter, si las sumamos, representan más del 40%. Esto nos dice que no son para nada actores secundarios. Son protagonistas de primer nivel, sobre todo en el hospital. Y ahora sí, llegamos al punto central, a lo más importante para la práctica clínica. Aquí es donde todo lo que vimos, estructura, armas, epidemiología, se une para provocar enfermedades muy concretas. Vamos a meternos de lleno con cada uno de nuestros sospechosos. A ver, Klebsiella pneumoniae. Esta bacteria es tristemente famosa por un tipo de neumonía lobar, pero no cualquiera, ¿eh? Una neumonía súper agresiva con una tendencia tremenda a la necrosis, a destruir el tejido y formar abscesos. Esto lo vemos sobre todo en pacientes que ya tienen las defensas bajas. Pensemos en personas con alcoholismo, diabetes o EPOC. La destrucción del pulmón es tal que puede dejar verdaderas cavernas. Y esto nos lleva a un signo clínico casi de libro de texto, el famoso esputo en jalea de Grosella. Un esputo espeso con sangre. Si se llega a ver eso, Klebsiella tiene que estar en los primeros lugares de la lista. Pero ojo, no solo vive en el pulmón, también es una causa súper común de infecciones urinarias, sobre todo en pacientes con sonda, y de infecciones de heridas.
Ahora, si pensamos en Proteus, y especialmente en Proteus mirabilis, hay que pensar inmediatamente en vías urinarias. Es un actor principal en las infecciones de tracto urinario. ¿Y cuál es su superpoder? Producir una enzima llamada ureasa. Lo que hace esta enzima es descomponer la urea en amoníaco. Esto eleva el pH de la orina de forma brutal, la vuelve alcalina, y este ambiente es perfecto para que se formen piedras, los llamados cálculos de Struvita. O sea que Proteus no solo causa la infección, sino que crea el escenario ideal para que esa infección se quede y se complique. Y por último, Enterobacter. Este es el patógeno de hospital por excelencia. Es muy raro que dé problemas fuera, pero adentro y sobre todo en terapia intensiva es una amenaza constante. Busca a los más vulnerables, pacientes con ventilador mecánico, que pueden desarrollar neumonía, los que tienen catéteres centrales, que son una autopista para que entre a la sangre, o los recién nacidos y los inmunosuprimidos. Pero su problema más grande, y que cada día crece más, es su resistencia. Muchas cepas de Enterobacter ya son resistentes a varios antibióticos de entrada y adquieren nuevas resistencias con una facilidad pasmosa. Esto lo convierte en un verdadero dolor de cabeza para el tratamiento. Este cuadro es para llevárselo a casa. Resume lo más importante que debemos recordar. Klebsiella, pensar en pulmón y pacientes con otras enfermedades. Proteus, vías urinarias y formación de cálculos. Enterobacter, hospital, terapia intensiva y multiresistencia. Es una guía rápida y súper útil para el día a día. Ya que tenemos una sospecha clínica fuerte, necesitamos la confirmación, y aquí es donde el laboratorio de microbiología se vuelve nuestro mejor amigo, nuestro detective. El proceso siempre sigue un orden. Todo empieza con una buena muestra. De nada sirve todo lo demás si la muestra está mal tomada. Después, se siembra en medios especiales que nos dan las primeras pistas. Luego vienen las pruebas bioquímicas para ponerle nombre y apellido a la bacteria. Y el último paso, que es vital para el paciente, es el antibiograma. Este nos va a decir qué balas tenemos para atacar la infección. El agar McConkey es una de las herramientas más básicas y útiles del laboratorio. Es un medio que nos dice, a simple vista, si la bacteria come o no come lactosa. Como ya habíamos dicho, Klebsiella y Enterobacter sí lo hacen, y al producir ácido, pintan sus colonias de un rosa rojo muy intenso. De hecho, las de Klebsiella se van a ver además supermucoides. Por otro lado, Proteus, como no fermenta lactosa, va a crecer con colonias pálidas, sin color. Con solo ver la placa, ya tenemos una orientación diagnóstica muy buena. Bueno, identificar al enemigo es la mitad del trabajo. Ahora viene lo complicado, elegir el arma correcta y, sobre todo, evitar que la infección vuelva a pasar, más aún cuando el enemigo aprende y evoluciona. Y este es quizá el mayor reto que tenemos en la medicina actual. Las BLES son enzimas que estas bacterias producen para destruir muchos de los antibióticos que usamos todos los días. Pero la verdadera pesadilla, la alerta roja, son las carbapenemasas, como la KPC. Estas enzimas destruyen a los carbapenénicos, que son nuestra última línea de defensa. Una Klebsiella pneumoniae productora de KPC, o como se le conoce, KPC, es una superbacteria que nos deja con poquísimas o a veces ninguna opción de tratamiento. Es una amenaza de salud pública mundial. Dicen que la mejor batalla es la que no se libra. La prevención es todo. Y esto empieza con algo fundamental. Usar bien los antibióticos, no recetarlos a la ligera para no generar más resistencia. Y luego, lo básico, que a veces se olvida pero que salva vidas, el control de infecciones. Lavarse las manos, aislar a los pacientes que ya tienen estas bacterias y usar los dispositivos como sondas y catéteres solo cuando sea estrictamente necesario, porque son las puertas de entrada perfectas para estos bichos. Cerramos con esta pregunta, que nos deja pensando. Estamos literalmente en una carrera armamentista contra la evolución de las bacterias. Estos sospechosos comunes son maestros de la adaptación. El futuro del manejo de las infecciones depende de que podamos seguir innovando, sí, pero sobre todo de que seamos buenos guardianes de los antibióticos que todavía nos funcionan. Muchas gracias por su atención.